Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es un Café con JJ por la onda, por la señal nacional de Ecuador TV. Hoy invitamos al abogado Gustavo Pareja de Muro. Él es constitucionalista, consultor corporativo y político, director de litigios penales, conferencista, para hablar de un tema que ha llamado la atención y es el de los perímetros sagrados para establecer zonas libres de violencia en escuelas y colegios. Pero, ¿qué son estos perímetros sagrados y cuál es el propósito de este aporte que ha hecho el movimiento Firmes a un proyecto de ley que está caminando en la Asamblea? Buenas noches, abogado. ¿Cómo le va? ¿Qué es esto de los perímetros sagrados? Bueno, es una propuesta que lo que busca es establecer secciones territoriales, sean dentro de los cantones, de las ciudades, ¿no? En los cuales hayan grupos vulnerables, primordialmente menores de edad y adolescentes. Ya. ¿Protegerlos de qué? Protegerlos del acceso a los grupos de delincuencia organizada y pandillas, porque en estos lugares, es decir, escuelas, colegios, parques, guarderías, etcétera, que están los niños y los adolescentes, son presa fácil, uno, para el reclutamiento, para formar parte de estos grupos de combate o grupos criminales, etcétera, en primer lugar. Y en segundo lugar, para que se vuelvan consumidores de droga y de esta manera volver víctimas a esos niños, ¿no? Y tenerlos por años dependientes de la sustancia. Entonces, lo que se pretende es decretar legalmente, ¿no? Como una propuesta que hemos hecho. Todavía no se tramita en la Asamblea, le hemos presentado a asambleístas como una recomendación. es una recomendación, digamos, académica, ¿no? Ya. Para una futura reforma para que se tramite. Nosotros no somos un movimiento, no somos un partido político, somos un movimiento cultural que hacemos propuestas académicas, culturales de este estilo. Entonces, lo que queremos es lo que buscamos que se haga el decreto legal de estas zonas de perímetros sagrados para que, uno, de manera administrativa, se hagan las debidas vigilancias y catastro de estos lugares para que se aplique un sistema de seguridad y, en segundo lugar, se hagan las reformas legales a nuestra ley penal, al Código Orgánico Integral Penal, para que los delitos que hemos nosotros presentado en un manual, ¿no? Que están definidos, ciertos delitos que se cometan en esas zonas vinculados con menores de edad tengan unas penas reforzadas. Ya. Ahora, Entonces, básicamente ¿esto se eso hace vía decreto o tienen que ser más bien puntualmente las reformas a diferentes leyes? Tienen que ser reformas a diferentes leyes. Ya. En primer lugar, ¿por qué? Porque el perímetro sagrado consideramos nosotros que tiene que estar declarado en ley o estipulado en ley en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Ah, correcto. Entonces, ahí se hace la reforma, ¿no? Se crea un artículo en el cual se indica que existen los perímetros sagrados, se decretan que son perímetros, se estipula que son perímetros sagrados, guarderías, escuelas, colegios, parques, Particulares todos, y fiscales. por supuesto, todos. Y en la misma ley se tiene que, según lo que hemos nosotros propuesto en el proyecto, ¿no? Se envía a los gobiernos seccionales, a los municipios, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, para que contribuyan para hacer un catastro regional o nacional de todos estos centros para que estén debidamente ubicados y estén debidamente vigilados. ¿Por qué? Porque lo que se busca es generar disuasión. Porque si ya tenemos por ley establecido que existen de manera general estos perímetros sagrados, al hacer, digamos, el conteo y el registro del catastro de estos lugares, podemos organizar mejor medidas de prevención, poner cámaras, poner vigilancia reforzada, etc. Además, cumple una función estratégica primordial. Si en estas zonas están la principal fuente de consumidores y la principal fuente del reclutamiento, y están debidamente vigiladas, es decir, disuaden a los GDOs de que se acerquen a esas zonas, el golpe para la estructura de ellos es considerable. ¿Por qué? Porque ya no tienen acceso libre para ir a reclutar menores de edad o jóvenes en tales lugares donde comúnmente lo hacían y tampoco para ir a expender la droga, ¿no? Entonces, cumple no solamente una función de que aumenta la penalidad, sino una función de disuadir por el riesgo de captura que puede haber para las personas que pretendían o que hasta la fecha están haciendo esas aproximaciones a estos lugares, ¿no? Para hacer reclutamiento o venta de drogas. Claro, ahora, esto de los perímetros sagrados, para tener un poquito más de contexto, ¿funcionan o tienen ese nombre y funcionan en alguna otra parte de América, no sé, de Europa? ¿Dónde funciona? En Estados Unidos. Estados Unidos, claro. En Estados Unidos primero fueron los demócratas, curiosamente, que iniciaron con el programa de Gun Free Zones, o sea, zonas libres de armas. Y han sido luego los republicanos los que han avanzado también con las zonas libres de drogas. Y los norteamericanos ya han venido haciendo esta legislación tanto a nivel federal y a nivel estatal. El Salvador está aplicando también algo muy similar.
Entonces, cumple, como yo indiqué, esta doble función. Uno, el de buscar disuasión por dureza de la pena. En sentido científico está discutido si la cantidad de la pena disuade o no disuade. La verdad es que en los estudios empíricos es discreto para cualquier postura. No se está seguro si no disuade nada o si disuade mucho. Hay estudios que están profundizando en esto de aquí que parece indicar que sí disuaden siempre y cuando el riesgo de captura y de procesamiento sea alto. Lo que sí está totalmente demostrado empíricamente y se puede revisar en documentos que están ya, que se utilizan, digamos, como tesis de política pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es que la disuasión es altísima cuando el riesgo de captura y de procesamiento penal inmediato es considerable. Cuando el riesgo de captura es alto, cuando la vigilancia en un lugar se sabe que es alto y es muy probable, porque el delincuente es un actor racional, no es un tipo tonto. Sabe perfectamente que si busca realizar el delito, la mayoría de las veces lo que busca es tener éxito en su acción y poder escapar. Pero si él tiene la certeza, o al menos hay ambigüedad de que lo puedan capturar o no, entonces él prefiere abstenerse. Entonces, en unas zonas que están decretadas como zonas de seguridad, en las cuales se sabe que la vigilancia va a ser muchísimo más robusta, el delincuente va a tener la certeza, ¿no?, de que podría ser capturado con cierto grado alto de probabilidad. Claro. Entonces, eso lo atemorizaría. Esa sería la disuasión. Claro. No tanto la dureza de la pena, sino exacto, la disuasión por estrategia de seguridad. Ahora, ¿en Estados Unidos está funcionando exitosamente? Sí, está funcionando. ¿Hay estadísticas? Sí, hay dicen estadísticas. que efectivamente ha bajado la criminalidad en los alrededores de esas escuelas y colegios. Correcto. Ha disminuido considerablemente. De hecho, lo que ha sucedido en Estados Unidos es otro tipo de criminalidad. Porque, a ver, aunque sea una pequeña desviación del tema, pero vale la pena, vale la pena aclararlo. La criminalidad que había subido entre los años 70, 80, 90 respecto a criminalidad de pandillas, juveniles y tiroteos, etcétera, se ha disminuido en muchas partes de los Estados Unidos. En ciertos enclaves se ha sostenido, pero esto es por la intervención de los narcocarteles mexicanos y también centroamericanos. Pero la criminalidad juvenil en ciertos estados, especialmente, esto es un tema curioso, los estados del Midwest, que se le llaman, del centro de Estados Unidos, hacia el sur de Estados Unidos, ahí han disminuido. Ahora, lo que sí ha subido, pero no está vinculado con esto aquí, son por otra índole, son tiroteos masivos, etcétera, que estadísticamente siguen siendo bajos en Estados Unidos. Es decir, no es el índice de criminalidad alto los tiroteos masivos. Siguen sin ser representativos ni del 5% de la criminalidad violenta. Pero eso obedece a otro tipo de patrones y estrategias de seguridad porque se debe más bien a perfiles psicológicos que se da en los jóvenes. Entonces no está vinculado y nosotros no lo tenemos. Nosotros lo que tenemos es un problema de violencia de pandillas y de grupos armados. ¿Por qué? Me gustaría plantearlo, ¿no? Si usted se pone a ver los grupos de delincuencia organizada en Ecuador, si bien no tienen un objetivo político formal como lo habrá tenido Tupac Amaru o MRTA o Sendero Luminoso, de tomarse el Estado, nuestros GDO sí tienen un objetivo político definido de tomarse el control territorial y de la logística. Es decir, de que en esa zona ellos mandan, ellos dominan, no entra policía, no entra Fuerzas Armadas y ellos tienen un control económico y tributario de la zona. Porque, entendámonos bien, la vacuna es un tributo. Claro. Es un cobro de impuesto. Hacen las veces de SRI, hacen las veces de policía, son los que cuidan el barrio, controlan las esquinas. Eso es control político. Entonces, es evidente que los GDO están en una lucha contra el Estado por controlar secciones territoriales. Es más, si pudieran tomarse todo el territorio, lo harían. De hecho, cosa que todavía no han podido. Donde ni siquiera puede entrar la policía. Exactamente. Eso significa que políticamente el Estado ya no tiene acceso. Entonces la lucha es política. ¿Qué quiero decir al indicar que la lucha es política? Que no estamos en una situación de lucha contra criminalidad común. Estamos en una situación de lucha contra un grupo de delincuencia insurgente que tiene objetivo político, lo cual es un preludio de guerra civil. Esa es la realidad. México tiene guerra civil, no vamos a decir que no. Claro, claro. Ya tenemos decenas de miles de hombres armados, ya han atacado helicópteros del Ministerio Público, de Fuerzas Armadas o de Policía con lanzacohetes. Entonces podemos ponernos a hacer la imagen de que evidentemente no estamos hablando de un tema de criminalidad común, pues, ¿no? Claro. Ahora, eso implicará seguramente una importante inversión, no solamente reorganización del trabajo de la policía en este caso, incluso no sé si hasta de pronto elementos de las Fuerzas Armadas que ya están ayudando mucho en la calle, pero va a implicar, digo, reorganizar, porque han podido ustedes calcular o tienen una estadística de cuántos colegios y escuelas hay en el país. Estamos haciendo esa estadística precisamente porque tenemos que elaborar el catastro. ¿No? Exactamente. A ver. Y esto aquí yo quiero ser muy categórico.
la propuesta en sentido técnico podrá ser bueno. También nosotros tenemos un sinnúmero de leyes que son buenas, pero hay falla en la aplicación, hay problemas en la fiscalía, hay problemas en los operadores de justicia. Lo que ustedes no quieren es que falle en la práctica. Exactamente, y para que falle en la práctica, el sistema de vigilancia tiene que ser robusto. Y si el sistema de vigilancia no se puede robustecer y no puede ser eficaz, de muy poco servirá lo que estemos legislando o proponiendo como futura legislación. Esa es la realidad. Porque, por ejemplo, nosotros proponemos, aparte del cambio en el Código de la Niñez y Adolescencia para declarar o estipular el perímetro sagrado, proponemos cambios a figuras penales. Por ejemplo, tenencia de drogas en estos perímetros sagrados, tenencia ilegal de armas en estos perímetros sagrados. Y ojo, que las drogas incluso dentro de la tabla permitida. ¿Por qué? Porque está bien, podrá ser permitido que las personas pueden ser consumidores en sus casas, no en las escuelas, porque hay un riesgo de rufianería altísimo, es decir, de corrupción de menores. Si es que un tipo está fumando marihuana a la salida de un colegio o una escuela, lo más probable es que vaya a expender, venderle a alguien o meter a alguien en el vicio. Claro. Entonces, esas penas de ahí sí tienen que estar totalmente consideradas, incluso si las cantidades que se usan son personales. Bueno, la otra era el tema de portar armas y explosivos, y otra más que proponíamos que está vinculada, no necesariamente con el espacio físico en sí, pero sí a la apología y glorificación de la narcocultura. Es decir, todo aquel que haga propaganda, vamos a decirlo de una manera, o haga promoción cultural que glorifique, legitime o intente incluso reclutar personas que están en posición vulnerable, primordialmente los menores de edad, van a tener una sanción penal robusta que va aumentando según el lugar en donde se haga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros planteado, por ejemplo, si se hacen grafitis de símbolos de GDO, que es para marcar territorio, esto es una cuestión estratégica. No, y además es real. Claro que es real, por supuesto que es real. ¿Ya? La pena sería de una gradación. Por ejemplo, nosotros tenemos planificado que sea de 3 a 5 años, pero si el activismo delincuencial o de insurgencia delincuencial se hace en centros de esparcimiento público o en conciertos, en plazas, en donde hay acumulaciones, la pena aumenta de 5 a 7 años, al menos en nuestra propuesta. Claro. No, ¿por qué? Porque consideramos que el peligro, al menos en sentido abstracto, es mayor. ¿Por qué? Porque hay personas que en el momento presente están viendo la glorificación. Y vamos a decir la verdad, los jóvenes, todos los menores de edad, cuando lo hemos sido, usted y yo, nos sentimos atraídos hacia las emociones. Esto es una realidad, es parte del perfil de la adolescencia. ¿Qué emoción más fuerte puede dar a un joven de zonas económicas deprimidas, hijos de la clase obrera? ¿Ya? Esa es la realidad. Que te ofrezcan pertenecer a un grupo en el cual te van a respetar, te van a temer, vas a tener acceso a mujeres, tendrás armas, y te van vas a sentir el poder de matar. Pero no, estoy diciendo todas estas cuestiones de este placer mundano. Claro. Y además te van a dar dinero y puedes ganar mucho dinero. Y nadie te dice que vas a vivir poco tiempo, porque tal vez ni siquiera te lo piensas. Cuando eres jovencito no estás pensando en eso. No. Nosotros jóvenes pensamos en la diversión, en hacer actividades de alto riesgo, etc. Esto es una actividad de alto riesgo. Claro. Entonces se vuelve empresa fácil. Abogado, vamos a hacer una pausa y regresamos porque también queremos entender de manera más clara, por ejemplo, cómo funciona esta área de 100 metros Perfecto. Alrededor de escuelas y colegios y algunas otras consultas que tenemos al respecto. Ya regresamos. Estamos de regreso con el abogado Gustavo Pareja de Muro, que es nuestro invitado, constitucionalista, consultor corporativo y político, director de litigios penales, conferencista, y estamos conversando de los perímetros sagrados para establecer zonas libres de violencia en escuelas, colegios, fiscales, fiscomisionales, particulares, etc. Abogado, estamos llegando ya al tema del límite que tiene cada perímetro, 100 metros, ¿verdad? Correcto. Primero, dígame si es correcto que son 100 metros. Y segundo, son 100 metros. ¿Cómo va? No sé, pues habrá una georreferenciación. Correcto. ¿Cómo se va a medir el perímetro? La ley en proyecto, ¿no? O en propuesta lo que indica es que
100 metros a la redonda de las zonas que están legalmente declaradas como perímetros sagrados son zonas de protección especial. Es decir, vamos a suponer que el establecimiento, la propiedad del inmueble, etcétera, tiene una forma regular. Usualmente tienen formas regulares, no es que tienen formas de erizo, ¿no? Tienen a ser cuadrados, rectángulos, tienen a tener formas rectangulares, ¿no? Siguiendo las líneas rectas de delimitación del perímetro, se hace un círculo de 100 metros a la redonda. ¿Por qué? Porque consideramos que las zonas de aproximación son también zonas en las cuales ya tiene que haber vigilancia especial y tiene que haber protección. Porque evidentemente no se meten a los centros educativos a hacer un reclutamiento a vender la droga, sino a los alrededores. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que los alrededores se consideren parte del perímetro sagrado. Por eso 100 metros a la redonda de protección. Luego de eso, que es lo que se hace en la ley, se hacen las debidas actuaciones administrativas entre los ministerios correspondientes con los gobiernos seccionales para que con el mismo sistema tecnológico que se tiene para los catastros de los municipios, se hace la georreferenciación de los perímetros sagrados. La tecnología la tenemos. Además, se puede utilizar inteligencia artificial para identificarlos más rápido y buscar vulnerabilidades y fortalezas. Cosas que con una inversión relativamente pequeña se puede hacer. La inversión potente está en poner máquinas, en poner cámaras, en poner hombres armados, etcétera. Pero utilizar software, inteligencia artificial, etcétera, los costos son sumamente bajos y podemos tener, al menos en ese aspecto digital, una protección bastante robusta. Y otro punto importante, por lo cual también toco el tema de la inteligencia artificial, que está también en nuestra reforma propuesta, nosotros proponemos, dentro también del el tipo penal de apología a la narcocultura y glorificación de todos estos grupos armados, que también hacemos una reforma del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el poder perseguir para penalizar todo tipo de promoción digital en Internet y en plataformas de redes sociales, dotando a la autoridad pública de facultad para poder coordinar medidas no solamente de sanción, bloqueo, destrucción, sino también de prevención, tanto con los prestadores de Internet, pero especialmente con las plataformas de las redes sociales. En especial si tomamos en cuenta que en los Estados Unidos los choneros y los lobos fueron declarados grupos terroristas y gran parte de estas plataformas o son de los Estados Unidos o tienen sus servidores o funcionan en Estados Unidos. Entonces bien podemos hacer nosotros acuerdos bilaterales o acuerdos con Estados Unidos para que se nos facilite tener acceso a estas plataformas de redes sociales para que nos ayuden a combatir y a sancionar y, sí, bueno, censurar a las plataformas en las cuales se haga promoción de la narcocultura. Es más, se exponen crímenes, asesinatos, se graban, comienzan a hacer reclutamientos. Hace pocos días vi de unos niñitos que eran 3 niñitos chiquitos, que tal vez algún hermano, primo de ellos, le dice, ¿tú qué eres? Somos águilas, pero ya haciendo las señas de grupo criminal y todo. Pero unas criaturas de 4 o 5 años, unos bebés. No podían todavía ni hablar, eran unos niños chiquititos. Entonces esa pobre criatura, y como ya indiqué, que los grupos, a ver, aquí vamos a decir la verdad, la vulneración está para todos. Pero si tenemos que hacer escalas de gravedad, la vulneración mayor está en los hijos de la clase trabajadora, en los barrios pobres. Y son los que más debemos proteger, porque son los que no tienen cómo protegerse. Los de clase media para arriba, de una u otra manera, podrán tener comunidades cerradas, con guardianías, etcétera, que de algo de protección les sirve. Los otros no tienen nada. Y lo peor es que son chicos humildes que empiezan a ver como algo normal esto de la absolutamente, de la glorificación, y todas estas cosas. A ver, ¿y ustedes han calculado cuántos elementos de la fuerza pública necesitarían para poder fortalecer estos perímetros sagrados? Si tenemos un buen uso de la inteligencia artificial y tenemos buenas plataformas digitales y vigilancia con cámaras, y si hace una medición, por eso esto se puede hacer, se hace una medición del tiempo de respuesta desde que se detecta una alerta o una amenaza. Digamos que un tiempo de respuesta sería de 3 a 7 minutos, porque no debería ser más. No se necesitaría tener, digamos, un equipo de gente, sino que el PAI o la policía comunitaria de la zona en 3, 4, 5, 6 a 7 minutos, no debería ser más, porque si no ya, hombre muerto, ¿no? Está perdida la situación. Se puede hacer, sin lugar a dudas, la reacción rápida y hacer la aprehensión, la captura o, bueno, conjurar la amenaza o conjurar la alerta, neutralizarla. Con la misma cantidad que se tiene ahora de efectivos en las policías comunitarias, si es que se tiene la debida coordinación con los sistemas de inteligencia artificial y digitales, se podría hacer. Es una cuestión de organización más allá de efectivos. Ahora, podemos hacer luego un recálculo evaluando cómo se va dando el tiempo de reacción,
según la coordinación digital y tecnológica, de que si se necesitan más efectivos, se necesitarán más efectivos. Pero esto es una cuestión que se hace a través de, los norteamericanos le llaman trial, prueba y error. O sea, es un experimento, tenemos que probarlo. Esto realmente es un experimento social. Tenemos que probarlo y a través de la prueba, el error, vamos viendo qué vamos afinando para que sea cada vez más eficiente. Claro. Esa es la realidad, pero no vamos a proponer que de buenas a primeras ya sabemos cuánto va a ser y vamos a tener 100% de eficiencia. No, con que tengamos una correlación de eficiencia alta, o sea, del 50% para arriba, es enorme la ventaja. Es enorme. Y ahí se puede ir afinando precisamente con los elementos tecnológicos que voy indicando. Claro. A ver, abogado, se supone pues que estos perímetros urbanos sirven, sagrados, sirven pues para mantener a los jóvenes lo más distantes posible de la contaminación, de las drogas, de la violencia, de la glorificación de símbolos, todo muy bien. Pero ¿qué pasa si en ese perímetro pues no ocurre que no es un individuo que es sorprendido expendiendo droga a los jóvenes, sino es un asalto? Un tipo X Correcto. Que asaltó a una señora que pasaba por la esquina, pero es en el perímetro. ¿Qué pasa ahí? Esa pregunta es la mejor pregunta, es sumamente válida. ¿Por qué? Porque hay una discusión doctrinaria a la cual yo estoy abierto a tenerlo con catedráticos y que colaboremos. A ver, nuestra propuesta no es excluyente, queremos que todos... esto es una cuestión, es una agenda, es perfectible, esto es una agenda patriótica. Esto no tiene ideología. Esto aquí es proteger a nuestra nación y a los jóvenes de la nación. Ahora bien, sí sería un poco estirado que a una señora que justo se baja dentro de los 100 metros a la redonda, sí, pues, le asalten el bolso, ¿ya? Sí. Entonces va a decir, bueno, a ver, pero no está vinculado con menores de edad y no está vinculado con GDOs. Entonces no podría estar dentro del ámbito de la protección de la norma. Será un robo o un asalto común de los que están tipificados en nuestra ley penal. Esa postura es totalmente respetable y yo estoy abierto. Incluso yo tendré una inclinación hacia esa postura. Ahora bien, hay otra postura académica que va a decir, pero el hecho de que se realice ahí, por el mero hecho de que se realice en esa zona, ya aumenta el peligro. Es decir, el riesgo socialmente. O sea, ya el nivel de audacia. El nivel de audacia, exactamente. Tipo y eso queremos disuadir. Entonces aquí entra ya una discusión académica, pero no es algo que no se pueda ventilar y solucionar. Creo yo que además es un detalle, no es la idea principal. La idea principal es proteger, claro, y creo que en eso nadie va a tener discordancia. Claro. Ahora, estas cuestiones de detalles, ¿no? Del ámbito, hasta dónde lo ponemos, es una cuestión totalmente perfectible. Ahora, mire, usted ha mencionado un par de veces, abogado, a la policía comunitaria. En eso sí hay que trabajar bastante, porque la policía comunitaria, hasta lo que recordamos, está bastante venida menos todavía, ¿no? Sí. Y hay barrios donde existe pues el que llamábamos hace años el PAI, ahora es el policía comunitaria, donde hay 2 o 3 policías que duermen en un cuarto de 3x3, una cosa no, totalmente, verdaderamente inhumana. Absolutamente, incluso también en nuestras Fuerzas Armadas. A ver, vamos a decir la verdad, esta aquí es la verdad. Ecuador desde la década es discutible, si quieren, pueden estar de acuerdo o no, pero estos son los hechos. Yo voy a dar los datos. Desde la década de los años 60 hasta los años 90, Ecuador, por razones geopolíticas, tuvo una postura de Estado fuerte. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque teníamos amenaza tanto del norte por grupos guerrilleros insurgentes y amenaza militar del sur, que era con el Perú. Esto hizo que Ecuador tenga una política estratégica sumamente rígida, tanto en servicios de inteligencia, control interno de la seguridad contra los grupos insurgentes. Recuérdese que también Cuba y la Unión Soviética eran agentes que operaban en nuestros medios universitarios, etc. Y conjurar la amenaza peruana de guerra. Entonces, ¿nosotros qué teníamos? Más de 30 aviones supersónicos, tanques, etc. Ecuador, yo recuerdo perfectamente, para los años 90, para cuando era la guerra del Cenepa, Ecuador tenía en Fuerzas Armadas un ejército de 75.000 hombres, con reservistas que pasaban los 300.000. A 500.000 de reservistas. Hoy no tenemos nada cercano a eso hoy. ¿Por qué estoy aquí? Porque una vez que se firma la paz con el Perú y llegan los años 2000, especialmente con la Constitución de Montecristi, entra, vamos a decirlo, una ideología de que el Estado ecuatoriano tiene que desmilitarizarse y que se ve como ilegítimo la fortaleza de fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano. Se lo ve como ilegítimo. ¿Por qué? Porque dice, no, las fuerzas de seguridad ecuatorianas lo que hacían era apabullar a la población. Bueno, las tasas de criminalidad de esa época eran más bajas. Yeah. Y los barrios populares eran mucho más seguros sin haber sido perfectos en esas décadas. Pero comparado a lo que es hoy, son un infierno.
Los problemas de la insurgencia, de la guerrilla que tenemos hoy en la frontera norte, en los años 80, 90 no los teníamos. Nuestras Fuerzas Armadas los hubieran liquidado con los comandos de selva. Los problemas que tenemos en la frontera sur, porque es del Perú de donde vienen las armas, y es del Perú donde viene la pasta de coca, o donde viene ya el procesado, porque ellos simplemente son la ruta logística. Nosotros somos el punto de exportación y de bodegaje. Cuando teníamos la política estratégica anterior, con Fuerzas Armadas robustas en la zona, incluso con campos minados, etcétera. No estoy diciendo que eso se tenga que recurrir, claro, pero tenemos que adaptarlo, ¿no? Por supuesto. Ya, entonces, lo que voy es que el cambio de mentalidad debilitó al Estado ecuatoriano considerablemente. Al punto de que hoy, por ejemplo, Jimmy, nosotros tenemos carencia de helicópteros, tenemos carencia, ya no tenemos ni siquiera aviones, la realidad, Ecuador no tiene aviones supersónicos que antes tenía. No tenemos ni radar. No tenemos ni radar. Y no digo que tengamos que tener aviones supersónicos porque no vamos a entrar en combates aéreos, pero Ecuador sí necesita helicópteros artillados y helicópteros de transporte para hacer control territorial y también aviones de ataque a tierra, porque si sabemos que hay minería ilegal y que hay centros logísticos repartidos en las zonas selváticas, etcétera, estos aviones de ataque a tierra que son aviones turbohélices, que los hace Brasil, los de los Tucano, ¿ya? Los argentinos también decían los Pucará. Podemos realizar operaciones conjuntas con policías, Fuerzas Armadas en tierra y también con apoyo aéreo. No tenemos los implementos. Ahora, el financiamiento será considerable porque el presupuesto público tiene que aumentar o tendremos que recibir créditos o apoyo internacional, pero eso será para otro programa. Sí. Ya no alcanzamos hoy día. Gracias al abogado Gustavo Pareja de Muro. Hemos hablado de los perímetros sagrados para establecer zonas libres de violencia alrededor de colegios y escuelas del país. Ya esto está en la asamblea, será materia de un análisis, ojalá pronto, ¿no? Muchas gracias. Encantado, abogado, Jimmy, un placer. Volvemos con ustedes, amigos oyentes, televidentes, internautas en Ecuador TV el día lunes a la misma hora.